Hola amigos, ¿qué tal? Les habla Reinaldo de Math Pro One. Vamos a hacer ahora un temita muy bonito y muy chulo para mí que viene a ser funciones. Entonces vamos a leer un poco lo que viene a ser la teoría, ¿no? Que dice que una función f es una relación entre dos conjuntos A y B, de manera que a cada elemento x del conjunto A le corresponde un único elemento y del conjunto B o ningún elemento, ¿no? Entonces, esto voy a reflejarlo un poquito más con ejemplos en la parte inferior para ver más o menos a qué es lo que se refiere esa parte teórica. Pero normalmente una función está formado por esta parte, ¿no? Donde dice que y es igual a f de x, donde vemos que la f es la función. Esta x es el primer componente del par ordenado y la y vendría a ser el segundo componente del par ordenado, ¿no? Entonces, ahí estaría más o menos su característica de cómo llegaría a ser esta parte de aquí donde y es igual a f de x con sus respectivos nombrecitos que tiene, ¿no? Y también acá, pues mira, he colocado que la x es la variable independiente y la y es la variable dependiente. También podríamos decir que x, ¿no? Se le puede llamar imagen del elemento. Aquí me ha faltado algo, ¿vale? Del elemento x, imagen del elemento x, y a la y se la llama también antiimagen o original del elemento y. Entonces, esto puede tomar también estos nombrecitos en esta parte de aquí. Es importante poder saber tanto esto como lo que tengo en esta parte de aquí. Entonces, ya hemos leído un poco lo que viene a ser la teoría, más o menos cómo está conformado, dos maneras de cómo se puede decir que la x es independiente, la y dependiente, o llega a tomar esos nombres ahí. Entonces, vamos a analizar las funciones desde grado 0 más o menos para ver cuándo es una función y cuándo no lo es, cómo poder reconocer si es o no es una función, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. ¿De qué me voy a valer? Me voy a valer de una función escrita, de una gráfica y de un diagrama de Venn. Entonces lo vamos a ver de esos tres puntos de vista, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, esta es función de x igual a 5. Podríamos decir que esta es la función de grado 0, donde el valor de x está elevado a la 0, ¿no? Entonces, vamos a hacer así, ¿no? Que donde esto prácticamente vendría a ser x elevado a la 0. Pero no vamos a entrar a detalle más o menos, pero simplemente para que ustedes sepan de que esto es de grado 0, ¿no? Y su gráfica pues se representa de esta manera, una línea horizontal, ¿no? Que es una línea constante, ¿no? Entonces, ese sería f de x igual a 5 representado de esta manera. Y si yo lo represento en el diagrama de Venn, fíjense, estos serían los valores que llegaría a tomar de x, ¿no? Entonces, este sería el valor de x, que no lo coloco bien, y este vendría a ser el valor de y, ¿no? Entonces, con el diagrama de Venn. Entonces, ¿qué es lo que yo he hecho? He reemplazado valores negativos, el 0 y valores positivos, y todos me han llegado a colocar como resultado el número 5, que vendría a ser toda esta parte de aquí. Entonces, fíjense, una cantidad de números que existe aquí en el diagrama de Venn puede ir a un solo número de aquí. No hay ningún problema. Entonces, cualquier valor que tengo aquí puede llegar a venir a uno solo. No pasa nada, se lo permite, ¿no? Y además de eso, ¿qué me dice? Es lo que me dice la teoría, ¿no? Que corresponde a cada uno de esos. Y ahora otra manera de que yo me pueda llegar a dar cuenta de que viene a ser una función aquí en la parte gráfica es si yo trazo una vertical, no sé si está en 270 esto, a ver, ahí, que se me pone chueco la regla. Bueno, ya. ¿No? ¿Qué es lo que dice también? Hay otra manera de poder darse cuenta cuándo o no es una función. Por ejemplo, si yo trazo una vertical en cualquier lugar de la gráfica, vaya rectita, ¿no? En cualquier lugar de la gráfica, y yo observo y veo de que solamente hay un corte, ¿no? Porque esto vendría a ser un corte.
¿no ve? Al igual que aquí vendría a ser un corte, ¿no? Si existe un corte en la gráfica trazando la forma vertical, yo digo sí es una función. Por lo tanto, estoy seguro de que esta es una función y puedo tranquilamente llegar a determinar cosas que me puedan pedir a mí, como el dominio de imagen, si es si tiene máximo, si tiene mínimo, cómo puede ser. Hay muchas cosas que nos pueden llegar a pedir en esta clase de funciones que lo vamos a ver después, ¿no? Entonces, inicialmente fíjense que esto sí ya es una función, ¿no? Una función de grado 0, que habíamos dicho, con su gráfica respectiva y el diagrama de Venn mostrado en esta parte de aquí. Entonces, fíjense, el diagrama de Venn permite esto de ahí. Y también, ¿cómo puedo yo darme cuenta que con un solo corte digo esto es una función? Entonces, ahí estaría analizado lo que vendría a ser una función de grado 0 a grandes rasgos, ¿no? Fíjense, teniendo a este lado más infinito, menos infinito, más infinito y menos infinito con el origen en esta parte de aquí, ¿no? Entonces, ya estaría pues resuelto lo que vendría a ser a grandes rasgos para poder verificar que es o no una función. Y ahora nos encontramos con lo que es la línea recta, ¿no? O la función de grado 1, porque este tiene un numerito 1 ahí. Entonces yo me he dado esta función que vendría a ser 2x menos 1, ¿no? Y este sería su gráfica a grandes rasgos, ¿no? Que vendría a ser ascendente. No está graficado perfectamente, simplemente que tiene la forma de cómo vendría a ser esta ecuación representada en la gráfica, ¿no? Y lo mismo podemos hacer mediante el diagrama de Venn. Entonces, este vendría a ser los valores de x y este vendría a ser el valor de y. Lo mismo, entonces, ¿no? Yo me he dado valores desde menos 1, 0, 1 y 2 y estos son los resultados que me han salido. Al contrario del primero, vemos de que cada uno le corresponde correctamente los valores respectivamente sin poder tener como el anterior de 2 a 1, que también está permitido. Estos dos podrían venir aquí, entonces está totalmente permitido. Pero en este caso, fíjense, me ha mostrado que cada uno le corresponde un valor diferente y correspondiente. Entonces, ahí también yo me doy cuenta de que esto sí es una función. Y lo mismo pasará, ¿no? Que si yo trazo como el anterior una vertical en cualquier lugar de mi función y yo veo de que solamente existe un solo corte y yo digo, pues mira, esto es una función, ¿no? Por lo tanto, todos los que son de primer grado son totalmente funciones. Luego de aquí ya, esto tendrá sus características respectivas cuando ya veamos haciendo el análisis correctamente de una función de línea recta, ¿no? Por lo tanto, fíjense, la línea recta, su ecuación, su representación gráfica y el diagrama de Venn, como yo también me puedo dar cuenta de que esto es una función y al contrario también, ¿no? Si corta una sola vez trazando una vertical es una función, ¿no? Por lo tanto, la primera y la segunda sabemos que es una función. Ahora nos encontramos con la parábola, ¿no? La parábola que vendría a ser una ecuación de segundo grado. Entonces yo me he dado una ecuación de segundo grado cualquiera, que vendría a ser x cuadrado menos 1, ¿no? Tomando en cuenta, fíjense, de que su ecuación general vendría a ser eso, ¿no? Ax cuadrado más bx más c. Por lo tanto, yo me he dado en esta parte de aquí aleatoriamente esta ecuación para poder representarlo gráficamente y poder verificar el diagrama de Venn cómo está representado, ¿no? Ahora fíjense, de nuevo hago la aclaración, este vendría a ser el valor de x y este vendría a ser el valor de y. Entonces yo me he dado valores, ¿no? De menos 2, ¿no ve? Menos 1, 0, 1 y 2. Entonces, si yo me doy menos 2 y me doy más 2, me sale el mismo resultado que vendría a ser 3. Si yo me doy 0, si yo doy 0 me sale menos 1, ¿no? Aquí está mal esta parte de aquí. Ahí, sería menos 1. Entonces, si yo me doy 0 me sale menos
1. Ahora, si yo coloco el menos 1 y el más 1, me sale totalmente 0, ¿no? Fíjense, esto está combinado con los ejercicios anteriores, ¿no? Este se parece al primero, ¿no? Al de grado 0, donde estos dos le corresponde a un solo. Y este sería la ecuación de primer grado, ¿no? Que está correspondiendo 1 a 1. Por lo tanto, los dos están combinados, tanto el primero como el segundo, y puedo decir, esto sí es una función. Y lo mismo pasará, ¿no? Que si yo pues decido trazar una línea vertical y yo verifico de que solamente existe un corte en mi función, yo puedo afirmar y decir, sí señor, esto es una función, por lo tanto ya me pueden pedir todo lo que tienen que pedirme al hacer el análisis de esta función. Si es continua, dónde es ascendente, dónde es descendente, dónde es su mínimo, dónde es su máximo, cómo es el dominio, cómo es el rango. Entonces, muchas cosas que nos pueden llegar a pedir en esta parte de ecuación de segundo grado, ¿no? Entonces, de esta manera, combinación del primero y segundo que lo tengo ahí, está perfecto por el diagrama de Venn. Mi gráfica con un solo corte determino que es una función y esta sería una función que yo me he agarrado aleatoriamente y esta sería su función en forma general de esta parábola, ¿no? Sabemos de que esta parábola es abierta hacia arriba, ¿no? Pero tiene sus propias características. Y yo ya tengo aquí otra función diferente a la que tenemos anteriormente, ¿no? Podríamos haber hecho de la ecuación del número 3, que es lo mismo, pero fíjense, aquí es totalmente diferente a las tres anteriores que hemos visto, ¿no? Este sería 2, todo dividido entre x menos 1, ¿no? Entonces, si yo lo hago la gráfica, esto es lo que tendría yo como gráfica, ¿no? Entonces, no estamos entrando muy profundo el poder decir cómo graficamos, cómo sacamos, simplemente mostramos la función que tengo aquí ya graficada y cómo mostrando lo que viene a ser el diagrama de Venn. Entonces, fíjense, este sería mi función, este sería mi gráfica y este sería la representación en el diagrama de Venn. Por lo tanto, fíjense, aquí está perfectamente cada uno correlativo, pero ¿qué pasa? Fíjense, este más 1 no tiene nada allá. Por lo tanto, nos podemos llegar a permitir y decir, si este no tiene allá, no pasa nada, pues debe ser alguna restricción que tiene para poder ver de que realmente esto viene a ser una representación de una función. Y otra cosa que también, aparte de eso, mostrándome tal cual está, yo puedo agarrar y decir, voy a ver si realmente esto es una función. Entonces, si yo trazo una vertical cualquiera, yo verifico aquí de que esto existe un solo corte, ¿no? Perfectamente digo, pues sí, esto es una función. Tendrá ciertas restricciones, ¿no? Que la llamamos las asíntotas horizontales y las asíntotas verticales. No hacemos análisis, cómo sacamos, cómo sabemos, nada. Simplemente existe una asíntota horizontal, existe una asíntota vertical, por lo tanto, esa sería su gráfica. Y trazando una vertical en cualquiera de las dos, solo determino de que existe un solo corte. Por lo tanto, digo, esto, señor de acá, es una función, ¿no? Entonces, hemos hecho de 0 grado de primer grado y esta función un poquito especial, que podía haber hecho de tercer grado igual, que es lo mismo, pero no pasa nada. Entonces, ya estaría representado, ¿no? Diagrama de Venn, gráfica y la función y la certeza de decir de que esto, señores, es una función. Entonces, ahora vamos a hacer otras diferentes, ¿no? En este caso nos vamos a encontrar con una circunferencia, ¿no? Este sería su ecuación general de la circunferencia, pero despejando el valor de y yo tengo esta parte de aquí, uno con positivo y otro con negativo. Y este sería su gráfica, ¿no? Donde el radio es igual a 1 con centro en esta parte de aquí. Y lo que he hecho es reemplazar los valores de x y poder determinar los valores de y, ¿no? Entonces fíjense, si yo coloco aquí 0 me va a salir más menos 1. Si coloco 1 solamente me va a llegar a salir el 0. Si coloco menos 1 también me va a poder llegar a salir el 0. No sé, lo que he hecho es simplemente reemplazar y colocar los resultados que tengo aquí. A diferencia del anterior, fíjense, ¿no? Yo tengo aquí el 0, ¿no? Y me sale más menos 1, ¿no? Y yo tengo aquí el 1, me sale
0 y lo coloco en menos 1, me sale 0 también. Entonces, a partir de ahí, fíjense, tengo estos dos representados aquí y este que viene esta parte de aquí, ¿no? Fíjense, en esta parte de aquí no habría ningún problema, ¿no? Porque nos permite, nos dicen, si yo tengo un numerito, puede llegar a tomar cualquiera, ¿no? Cualquiera, puede tomar 3, 4, 5, 6, 7, 8, pero lo que no se puede permitir es esta parte de aquí, ¿no? Más o menos 1, o es al contrario. ¿Cuál de los dos es permitido y cuál de los dos no es permitido, ¿no? Entonces, fíjense, yo podría decirle que este es el permitido y este no es el permitido, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo nos damos cuenta, ¿no? Aparte de lo que está. Anteriormente, si ustedes se fijan, cuando hemos hecho que todos los valores solamente venía uno solo, entonces está representado por esta parte de aquí. Esta parte está perfecta, ¿no? Esta parte está ideal, por así decirlo, que nos permite hacer. Lo que no está permitido hacer es esto de aquí. Esta parte de aquí. Este señor que está aquí no puede tener dos aquí, jamás. Pero sin embargo, este señor, al contrario, puede tener las veces que le dé la gana, ¿no? Entonces, este no puede tener dos, por lo tanto, puede tener una sola. No dos como aquí. Por lo tanto, este es no y este es sí, ¿no? Entonces nos encontramos entre un no y un sí. Y digo, pues o es sí o sí, para que sea una función, no puede ser así. Por lo tanto, digo que esto no es una función. Entonces, si yo me encuentro con algo sí y con algo que es no, entonces ahí digo, esto no es una función. Además, ¿cómo me doy cuenta? ¿Cómo me voy a dar cuenta? Fíjense qué es lo que pasa. Mire, si yo trazo una vertical, ¿cuántos cortes hago? Un corte, dos cortes, un corte, dos cortes, ¿no? Entonces ya está fuera de mi rango, que vendría a ser solo un corte. Por lo tanto, aquí tengo dos y digo, pues mira, la gráfica me determina de que esto no es una función, ¿no? Aparte lo que viene a ser el diagrama de Venn. Este no, este señor no puede tener más de una, podría así decirlo, más de, qué sé yo, cualquier cosa, ¿no? No puede tener dos. La cosa es que no puede tener dos, pero sin embargo este sí puede llegar a tener la cantidad que le pertenezca, ¿no? Entonces aquí ya nos damos cuenta en no y sí. Por lo tanto, ahí estaría determinada esta circunferencia en el cual no vendría a ser una función. Y cómo podemos reconocer mediante el diagrama de Venn, mediante la gráfica, esta función. Y lo mismo pasará con esta, ¿no? Que es el radical, que vendría a ser al revés, ¿no? Que esta vendría a ser una representación, por así decirlo, de una parte de una hipérbola, ¿no? Porque la otra hipérbola vendría a estar en esta parte de aquí, ¿no? Entonces yo tengo acá, igual he representado los valores aquí y los tengo representados. Entonces este es el valor de X y este es el valor de Y. Entonces, ¿qué hemos dicho? Aquí está perfecto, ¿no? Esto sí, podríamos decir, ¿no? Pero este no, este señor no puede tener más de uno, solo tiene que tener uno ahí, por lo tanto, este no, y lo mismo este no, vendría a ser, no puede tener más de uno aquí. Pero los de aquí sí pueden llegar a tener la cantidad que sea necesaria. Entonces, ¿ve? Y ya me estoy dando cuenta también por el diagrama de Venn que esto no puede ser, por lo tanto digo, esto no es una función. ¿Y cómo me doy cuenta también? Otra vez lo mismo, ¿no? Fíjense, yo trazo aquí en cualquier lugar y me doy cuenta de que tiene un corte, dos cortes. Un corte, dos cortes. Y digo, pues mira, esto no es una función. Por lo tanto, ya me pueden pedir lo que me dé la gana de una función. No se lo puedo demostrar porque no es una función. No puedo seguir haciendo, ya está. Y ahí está demostradito cuando no es una función, ¿no? En estos dos casos. Y cuándo vendrían a ser las funciones, ¿no? Vuelvo a repetir. Este señor de acá puede tener la cantidad de números en esta parte de aquí, ¿no? Pero este señor de aquí no puede tener lo que quiera, simplemente llega a tener uno. Entonces,
este solo uno y de aquí para allá las veces que sea necesario. Entonces ahí nos damos cuenta con el diagrama de Venn de que es una función o no es una función. Entonces ya estaría más o menos determinado a grandes rasgos algunas funciones para que yo me pueda dar cuenta de cuándo y cuándo es una función de primer o segundo grado. Y lo mismo pasará, ¿no?, con las funciones que nos faltan, funciones logarítmicas, exponenciales, trigonométricas, todas las funciones habidas y por haber, hiperbólicas, y a partir de ahí pues haremos poco a poco el análisis de cada una de las funciones, ¿no? Si alguien puede decir, mira, una función de tercer grado que te ha faltado, ¿no? ¿Mm? Una sencillita, ¿no? Fíjense, me cogeré la reglita para hacerlo. Sencillo, no vamos a entrar en grandes análisis, cómo vendría a ser, cómo se hace, nada. Ahí estaría, ¿no? Es ascendente, el corte es en cero, y fíjense si es una función, porque si yo trazo, como hemos dicho, en cualquier lugar una vertical y determino que solamente existe un corte y digo, pues mira, está perfecto, por lo tanto esta es una función de de tercer grado, ¿no? Es una función de tercer grado, es así de sencillo. Yo ya sé que esto es una función ascendente, que si fuera negativo sería de esta manera. Pero ahí está, ¿no? Ya como último datito adicional, esta función de grado número 3, porque habíamos hecho de 0, de 1, de 2, pero he pasado olímpicamente del 3, pero aquí ya está representado. Igual, si hacemos el diagrama de Venn, pues nos saldrá cada uno respectivamente, nos saldrá uno por uno a cada uno. Entonces ahí ya me doy perfectamente cuándo es una función o no es una función, ¿no? Y lo mismo pasará aquí, ¿no? Cuando yo ya tengo que analizar otra cosa, lo que viene a ser una función, ¿no? Entonces nos encontramos con el dominio de una función y también nos encontramos con el rango, recorrido, codominio, dominio de imagen, como pueda llamárselo. Entonces, dentro de este análisis de la función, pues tiene que ver mucho lo que viene a ser el dominio. Y dentro de eso, pues mira, leemos lo que viene a ser la parte teórica, que dice que es el conjunto de los primeros componentes de los pares ordenados que forman una función, ¿no? Entonces, esto vendrían a ser los pares ordenados y esto pues me determina una función cualquiera. No es necesario que yo le grafique. Me he puesto valores aleatoriamente para poder mostrarles que estos serían los primeros componentes que me dice ahí, ¿no? Por lo tanto, el dominio vendría a ser el 1, vendría a ser el 2, vendría a ser el 3 y vendría a ser el número 4. Entonces, ese sería el dominio de una función, los primeros componentes de los pares ordenados que forman una función. Entonces, ahí estaría determinado cómo yo me doy cuenta que viene a ser un dominio. Pero eso sería la parte literal escrita. Pero si yo me encuentro una gráfica así, tal cual está, donde yo tengo X y Y, y ya sea cualquiera mi figura que yo tengo y del grado que sea, siempre el dominio que yo tengo que analizar va a ser en todo lo que viene a ser la X. Entonces todo esto de acá vendría a ser el dominio, el análisis de una función cualquiera que yo tengo, ¿no? Ya sea de trigonométrica, radical, logarítmica, pero siempre se hará en las X. Y a partir de ahí, pues yo puedo decir tranquilamente cuánto equivale mi dominio. Desde menos infinito hasta más infinito, pero solo en la X, ¿no? Entonces ahí estaría de cómo yo puedo darme cuenta cuándo es un dominio, tanto en la parte literal con los pares ordenados y también mediante la gráfica, ¿no? Y lo mismo pasará con el rango. Fíjense, este tiene tantos nombres que le podemos llamar rango, codominio, dominio de imagen o recorrido. Tiene tantos nombres, ¿no? Que puede ser cualquiera de estas cosas, tomando en cuenta que en diferentes países lo podemos llamar de cualquier manera, ¿no? Pero al final y al cabo es lo mismo, ¿no? ¿Y qué me dice, no? Que es el conjunto de las segundas componentes de los pares ordenados que forman una función. Entonces, si más antes era el primero, ahora este vendría a ser
todos los segundones, ¿no? Segundo, 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 segundo. Entonces, eso vendría a ser el rango recorrido. Por lo tanto, tengo el 2, el 3, el 4 y el 5. Entonces, todo eso representa el dominio de imagen o rango o codominio o como quiera llamarse. Y al igual que la anterior, la gráfica, ¿no? Si más antes teníamos todo lo que vendría a ser el dominio aquí, ahora tenemos al revés, ¿no? Que esto vendría a ser el rango o recorrido, ¿no? El análisis en la letra Y, que podríamos decir en la ordenada también, ¿no? El análisis en la ordenada. Entonces, cada uno de estos determina el dominio de imagen o codominio o rango, como quiera llamárselo, pero que estaría representada en todos los segundos de cada uno de este pares ordenado. Entonces ya estaríamos a grandes rasgos viendo cómo se llegaría a determinar el recorrido, cómo estaría representado en un par ordenado y cuáles serían, ¿no? Entonces el dominio de la función, ¿no? Entonces ya hemos hecho a grandes rasgos teorías, ¿no? De cómo poder reconocer cuándo es una función en base a la parte teórica que yo tengo aquí, ¿no? En lo que me dice en la parte teórica, ¿no? Entonces, esta parte teórica hemos expresado, ¿no? En cada una de las funciones analizadas ahí, de cómo yo me puedo dar cuenta de que esto es una función mediante la gráfica, haciendo los benditos cortes y mostrando lo que viene a ser el diagrama de Venn. Entonces, ya hemos hecho una parte teórica mostrando algunas características de las funciones. No las hemos hecho todas, pero conforme vamos haciendo ejercicios, vamos a ir mostrando diferentes características de las funciones para poder hacer ejercicios ya entrando poco a poco para que todos aprendamos y tengamos éxito al hacer esto, cualquier examen, ¿no? Entonces, me despido hasta el próximo próximo capítulo, donde vamos a hacer ejercicios ya, ¿no? En base a esto que está aquí. Entonces acuérdate, mi canal en YouTube es MapPro1 y suscríbete y espero que te sirva esta información que yo te he dado. No es tan todo, desde luego que falta muchos datos adicionales para esta parte de análisis de teoría, ¿no? Qué sé yo, hay muchas cosas que no he introducido aquí, pero he intentado colocarlo lo más que se pueda para que ustedes puedan darse cuenta cuándo es y cuándo no es una función y poder de ahí darse cuenta tranquilamente, ah mira, esto sí es y esto no es. Pero ya con los ejercicios nos vamos a dar cuenta mucho más mejor. Entonces me despido hasta el próximo capítulo de MapPro1. Hasta luego, compañeros.